En unos días en Mendoza va a realizarse una audiencia pública. La audiencia pública es en relación a un instituto que existe desde hace algunos años y que estuvo prácticamente desactivado los 4 años de la pandemia de Macri, pero que vuelve a cobrar funciones ahora, que se trata de la Defensoría del Público. La Defensoría del Público fue un organismo generado, creado, pensado en los albores de la creación de la ley 26.5, recuerdo, 22.5, la ley de servicios de comunicación, seguramente usted, Héctor, lo recuerda. Y es a propósito justamente de que los públicos, mujeres y varones, puedan tener una vía de comunicación directa para que sean defendidos justamente sus derechos como ciudadanos, como personas, de los medios de difusión. Medios públicos, ¿y por qué voy a hacer esta distinción? Porque muchas veces solemos creer que lo público es solamente lo estatal, y en el caso de, por ejemplo, las radios, no en el caso de esta radio que precisamente es, además de pública, estatal, pero las radios que utilizan el espectro radioeléctrico son de carácter público porque utilizan una banda que le corresponde al mundo. La ley es 26.522. 26.522. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar ahora justamente con el licenciado Gustavo Bulla, así se llama, que es que ha sido director nacional también del CONFER, que era el organismo que así se llamaba, el Comité Federal de Radiodifusión, y la AFCA, difícil entre 2008 y 2012, pero es profesor en políticas de comunicación de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Con toda esta presentación para que nos cuente sobre esta audiencia pública que se va a realizar de manera presencial pero también virtual en Mendoza. Bienvenido, Gustavo Bulla, ¿cómo le va? Hola, buen día. Qué presentación, ahora me obligan a decir cosas interesantes. Cosas profundas. No, decíamos de este instituto que lamentablemente hay muchas personas que ignoran de la existencia de esta herramienta que tienen como para, de alguna manera, defenderse de las barbaridades que solemos decir a veces los comunicadores y de algunas otras cosas que no son solamente torpeza, sino más bien intencionalidad de los discursos narrativos, tanto orales como audiovisuales, ¿no? Claro, bien decías vos, la Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que mucha gente se quedó con la idea de que no está vigente, que fue derogada, y si bien es cierto, y por supuesto que es cierto, que a través de un decreto de necesidad y urgencia el expresidente Macri lo primero que hizo fue cercenar sus aspectos más antimonopólicos, más de promoción de la pluralidad de voces que tenía la ley, hay toda otra serie de cuestiones muy importantes que siguen vigentes y sin embargo muchas veces los medios grandes, sobre todo los concentrados, lo ocultan o lo omiten. Yo creo que por eso que la Defensoría del Público no termina de ser conocida, amén que el propio presidente Macri en el 2018 intervino a la Defensoría del Público, sí, y durante los últimos 2 años de su mandato no hubo audiencia pública. A eso le debemos agregar el primer año más duro de la pandemia, el 2020, parece que fue hace 20 años, sí, que no había vacuna, no sabíamos, nadie sabía muy bien para dónde disparar y demás, con lo cual la Defensoría del Público se pasó casi 3 años sin convocar a audiencias públicas. Volvimos a convocarlas el año pasado, en el 2021, lo hicimos de manera virtual, dado que todavía no se podía aglutinar gente en un recinto cerrado como suele ser una audiencia pública, y de las 6 que planificamos finalmente pudimos hacer 4, en la zona, en la región centro, en la región del NOA, en la Patagonia y en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y nos quedó pendiente Gran Cuyo y el noreste argentino. Por eso, en la planificación para este año, nuevamente de las 6 regiones, pusimos en primer término a Gran Cuyo, que va a ser el próximo 17 de marzo,
y el 28 de abril, si todo va bien, vamos a estar yendo a Resistencia, provincia del Chaco, para convocar ahí a la audiencia del noreste argentino. Quiero decir esto antes que me olvide, después hablamos, porque es muy importante. La inscripción cierra este jueves 10 y se hace a través de la página web de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí se van a encontrar con un formulario electrónico sencillo de completar, donde van a tener que dejar datos personales y de contacto, y van a tener que optar, algo que vos decías, por alguna de las dos modalidades de participación, sea presencial en la nave cultural ahí en Mendoza. En la nave universitaria, tengo entendido, ¿sí? De la Universidad Nacional de Cuyo, la nave Un Cuyo, como le dicen, a partir de las 10 de la mañana, o pueden optar por participar vía internet a través de la plataforma Zoom, que nosotros les vamos a dar las indicaciones para conectarse, y bueno, se elabora una lista de oradores y más o menos les vamos diciendo en qué momento tienen que conectarse para poder expresarse. Pero es muy importante que la ciudadanía se exprese. Muchas veces en nuestros círculos familiares, de amigos, sociales, nos quejamos de cosas que escuchamos, vemos en los medios. Bueno, esta es la oportunidad para hacer oír nuestra voz y que cause, que surta algún efecto en la realidad, más allá de la lógica queja que todos tenemos respecto de nuestro sistema de medios, que nunca termina de ser, si bien obviamente uno no puede poner a todo en la misma bolsa, en términos generales podríamos decir que es bastante deficiente, que cuando se lo necesita opta más por la desinformación que por el servicio a la comunidad. Por ejemplo, con la pandemia hay ejemplos brutales de cómo se ha confundido, se han insertado debates estériles, por ejemplo, respecto de la ideología de las vacunas, de si venía de un país o de otro y demás. Bueno, todas esas cosas que todos vimos y escuchamos espantados, y que, como vos decías, al utilizar un bien que es patrimonio común de la humanidad, como las frecuencias radioeléctricas, administradas por el Estado Nacional, no se puede hacer cualquier cosa en nombre o del rating o de una posición ideológica, o a veces también por falta de conocimiento. Bueno, la falta de conocimiento sería la falta menor grave, claro. y ahí desde la Defensoría del Público hacemos muchos esfuerzos para organizar cursos de capacitación y demás para el manejo, sobre todo de temas sensibles, no solo como la salud pública, sino la violencia contra las mujeres, todo el tema vinculado a niñas y adolescentes, el tratamiento de algunas noticias vinculadas al suicidio, bueno, sí, todas esas cosas que son muy sensibles, o el consumo problemático de sustancias adictivas y demás. Bueno, todos esos temas que son muy sensibles, si se los trata a la ligera, puede hacer más daño de lo que en realidad debería hacer a través de los medios públicos, como decía. Claro, y este organismo seguramente cada día cobra más importancia, y debería cobrarla si el público así lo utiliza, justamente porque los vasos comunicantes del poder con la sociedad, para hablar del poder digo en general, no necesariamente de alguno de los tres poderes del Estado, sino del resto de los poderes también, él utiliza a los medios como gestor de discurso, como hacedores de discurso y de relato, y la construcción de poder deviene de esto, obviamente. Pero con un otro problema que seguramente lo deben estar analizando a ver cómo lo pueden encauzar, y que tiene que ver con las redes sociales. La diferencia sustantiva de las redes sociales es que cada cual se puede sentir algo así como switcher, periodista, conductor, locutor, opinador, articulista, y llega a lugares impensados y se transfiere y se transmite sin que haya algún tipo de criticidad.
por lo cual seguramente el organismo debe estar pensando alguna manera para que también los usuarios, que en este caso son, como diría Toffler, prosumidores, ¿no? Porque los que participan de redes sociales son ambas cosas, son consumidores y productores, ¿no? Qué desafío, ¿no? Justamente, si bien las audiencias públicas son a temario abierto, es decir, cada ciudadana que se inscribe para participar hace uso de sus 5 minutos reglamentarios, que siempre se extienden un poco más, en el sentido que les parezca más conveniente respecto de la pertinencia del tema de los medios de comunicación. Este año nosotros siempre ponemos un eje anual, el eje con el cual convocamos, que funciona a modo disparador, es para el año 2022 es concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación. ¿Por qué? Porque todos los días en la Defensoría del Público recibimos denuncias respecto de redes sociales y las denuncias no son solo en términos de francotiradores amparados en el anonimato que brindan las redes sociales y demás, un poco lo que vos describías, sino que hay verdaderas campañas organizadas, y lo sabemos todos, lo que se llaman los trolls, las granjas de trolls, digamos que infunden muchas veces campañas con mensajes de odio, discursos de odio, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, ideológicas, por lo que sea, y prácticamente está desregulado, y sin prácticamente, está desregulado. Está regulado, claro. No solo desreguladas, sino... Salvo algún damnificado que recurra al Poder Judicial, que no es tan fácil para un ciudadano de a pie presentarse ante un juzgado, hacer una denuncia y todo lo que ello significa. No hay regulación alguna. La Defensoría del Público no tiene injerencia en materia de redes sociales, pero tampoco lo tiene el ENACOM, que es el organismo de aplicación y el que tiene poder de policía para aplicar sanciones, con lo cual es un tema, una problemática que tiene preocupado al mundo, diría yo, sí, pero que en particular ya va haciendo tiempo de que por lo menos lo pongamos sobre la mesa del debate público, ¿no? Y quizá con algo que tiene que ver, digo yo, con la inoculación de educación, también serviría a través de los propios medios, a través, digo, de estos propios medios, a propósito de, por ejemplo, a ver, si alguien, como bien decía usted, primero que no es fácil, si uno se siente ofendido, o si a uno lo ofenden específicamente, o lo agravian, etcétera, hay recursos de carácter legales para defenderse. Obviamente que, primero, son pocos los que tienen acceso a esto, porque no es fácil, y luego porque hay una supina ignorancia al respecto. Y volviendo a un tema que es tan sensible como esto, por ejemplo, el tema de la salud en plena pandemia, vimos a comunicadores no en redes sociales, sino en medios importantes, potentes, en señales informativas, incentivando al consumo de sustancias nocivas para la salud, como pudo ser el caso de Canosa, pero que, y ahí me parece que es un tema no menor, primero, existe en la legislación argentina, en el Código Penal, una posibilidad de defensa ante ese caso, claramente, el artículo 205. El tema es que no hay un fiscal que actúe de oficio, o sea, las leyes las tenemos. El gran problema que tenemos en Argentina es la anomia, que es la no utilización de las leyes que existen. Y quizás tiene que ver con la falta de incentivo también al uso de esas herramientas, ¿no? No, la no utilización con algunos sujetos pertenecientes a determinadas clases sociales y la sobreutilización con la mayoría de los que pertenecen a los estratos sociales más bajos. Claro. Las cárceles argentinas están llenas de pobres. De pobres que no tienen condena firme. Claro, de pobres que no tienen condena firme y que no han tenido en general, en un porcentaje altísimo, la mínima obligatoria que está en la... Claro, pero ni siquiera se les concede el beneficio de la duda constitucional de
nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. No. Pareciera que hay, como en todo, y no es la Argentina, en Estados Unidos, el país que tiene más presos en el mundo, la inmensa mayoría de la población carcelaria es negra, afroamericana o latina. Claro. Son los guas, el típico blanco protestante norteamericano. Bueno, lo que pasa es que también es una caracterización casi delictual el hecho de portar tez oscura y la de vivir en lugares y no hablar la lengua. Digo, son elementos casi criminales. Como si no bastara con el flagelo de la pobreza, que hay una segunda victimización. Sí, efectivamente. Pero digo, eso es así. Hoy vos decías, los poderes reales, los poderes permanentes utilizan a los medios de comunicación. Yo creo que más que lo utilizan, hay determinadas corporaciones mediáticas, las más importantes, que forman parte del poder permanente. Ya no necesitan que les escriban el mensaje, sino que ellos tienen intereses propios de la clase dominante, son una fracción de la clase dominante, y esto se ha verificado en mil casos, pero sobre todo en las campañas de persecución judicial a opositores políticos. Claro. El llamado lawfare, sí. El llamado lawfare tiene tres patas, que es sectores del poder judicial, los grandes medios de comunicación y los sectores de la política de la derecha vinculados al capital más concentrado. Y sí, lo que pasa es que la acumulación de poder... Me estoy olvidando del gran hermano que desde la embajada con mayúscula dicta la música, ¿no? Claro, por supuesto. Y en el orden interno, digo, porque hay que separar, en el orden interno me refiero a lo nacional, podríamos decir que bueno, el gran actor, que es el grupo que nació, no debe ser casualidad, en 1945, también junto al peronismo como fenómeno. Que unos meses antes. Claro, que podríamos decir que la antinomia real de la Argentina se da entre el grupo y el peronismo, para hacer una síntesis grosera quizás, pero el tema es que ahora interviene, y no es menor, esto lo hablamos alguna vez con Gabriel Mariotto, un actor que son los famosos carrier, o que son en este caso los monstruos de la comunicación, como es el caso de Google, como es el caso de Zuckerberg, que ya no es solamente Facebook, sino es quien modificó nuestra manera de comunicarnos a propósito del WhatsApp, ¿no? Y la indefensión de carácter individual que tenemos como ciudadanos, pero también la indefensión que suele tener parte del Estado, ¿no? A propósito del uso casi inevitable de estos carriers, de estos grandes acumuladores de comunicación y poder. Sí. Bueno, ese es el otro gato al que hay que ponerle el cascabel, y el mundo entero no encuentra la forma. Hoy tenemos una actuación bastante penosa de estas megacorporaciones de comunicación con motivo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sí. Han apelado lisa y llanamente a la censura. Claro, pero fíjese, Gustavo, que hay un dato y que me parece que en general la sociedad del mundo de las ciencias de la comunicación, no sé si no creo que haya pasado inadvertido, pero sí no se lo trató como debió, que fue por primera vez primero la enmienda más importante de la Constitución de Estados Unidos tiene que ver exactamente con la libertad de expresión, con la libertad de prensa luego, y fue que al mismísimo presidente en ejercicio, Donald Trump, Twitter, esta red, lo censuró, algo que es impensado, o sea, que tenga más poder una red social que el mismísimo primer mandatario del hegemón es bastante complejo como tema. Bueno, el otro día me consultaban de la agencia Telam al respecto, y yo le decía que la Unión Europea está escupiendo, como se dice vulgarmente, está escupiendo al cielo, al contentarse con que la bajada de contenido de los medios estatales rusos lo hayan cumplido estas megacorporaciones. No se dan cuenta que le están dando como si les faltara poder
los están empoderando aún más para el día de mañana dedicarse a censurar lo que les parezca. Vos ponías muy bien el ejemplo del expresidente Donald Trump, ¿no? Claro, creo que es gravoso, digo. Y esto, además... Uno puede pensar lo que quiera de Donald Trump, ahora lo que no se puede hacer es coartarle la libertad de expresión, nada más y nada menos, claro, al presidente de la nación. No, pero es que además lo que hace es ubicar por sobre el poder institucional absoluto, como es la constitución de un país, a un elemento que se supone meramente económico, ¿no? Sí, ya están por encima de las jurisdicciones nacionales. Absolutamente. Digamos, es muy difícil aplicarle las regulaciones de cada país. Muy difícil, por no decir imposible. Sí, pero es que me parece que en ese caso, Gustavo, usted me corregirá, para tomar ese tipo de decisiones hay que hacer lo que alguna vez hizo China, por ejemplo, que es impedir directamente, claro, ¿no? Que impedirlo. O sea, no primero hay que tener una real noción, un real debate, un esclarecimiento sobre lo que significa estos cambios en las comunicaciones mundiales, y segundo, una voluntad política de enfrentar esto, ¿no? No faltaría quien diga las relaciones de fuerza no da, que es un latiguillo. Hola, Gusti. Bueno, sí, hola. Hola, 1, 2, 3. Hola. Sí, justamente con el tema de las comunicaciones, bueno, hay una intervención involuntaria, Gustavo. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Sí, lo que decía es que no faltará quien diga, no hay relaciones de fuerza para meterse con Facebook, con Google, bueno, yo creo que es esa frase hecha que se ha convertido hoy en latiguillo, es una mala interpretación del concepto de Antonio Gramsci. Claro, claro que sí. Por supuesto que es un enemigo, sí, de una poderoso como nunca lo habíamos en las peores pesadillas soñado. Ahora, si uno se queda cruzado de brazos, va a ser cada día más grande. Por eso es cuestión de, y justamente el concepto gramsciano de que la cultura, digamos, es el elemento más fuerte del poder. Pero si no hay también una actitud, yo no digo ni siquiera de defensa, sino de construcción de soberanía comunicativa, es bastante difícil poder conservar el resto de la soberanía, ¿no? Sí, por lo pronto de debatirlo públicamente para que todos estemos conscientes de lo que enfrentamos, que no sea así alegremente de entregarnos, claro, sin siquiera discutirlo. Después están los encargados de tomar decisiones tácticas, estratégicas, de imaginación política para ver cómo se puede por lo menos atenuar el fenómeno y demás. El otro problema es el de las redes de streaming que distribuyen contenidos audiovisuales y que nos privan de producciones nacionales que preserven nuestra cultura nacional, nuestra identidad, nuestra forma de ser, amén de miles de puestos de trabajo. Sí, claro, ¿no? claro. En Argentina no se hace más ficción prácticamente en la televisión, y el cine ha bajado mucho. Está bien, la pandemia fue una ayuda para eso, pero hay países como Francia, por ejemplo, que le han puesto impuestos, le han puesto gravámenes a estas plataformas para subsidiar la producción nacional francesa. Y son los recursos tan antiguos como aquella ley de pantalla que hubo por allá por 1951, claro. ¿no? Claro. Bueno, a eso me refería con imaginación política. Hay que imaginar cómo, obviamente uno no puede tapar el sol con la mano, no se puede, pero sí se puede estar atento y sobre todo custodiar la soberanía nacional y la soberanía popular, ¿no? Así es. Bueno, Gustavo Bulla, un gran gusto. Alguien dirá, ¿quiénes son estos dos tipos que a las 10 de la mañana hablan de Gramsci y demás? Pero bueno. Y bueno, hoy es el permiso que nos dieron, ¿sabe quién en este caso? Las mujeres, porque las mujeres, como claro, es su día, hoy nos dieron esta licencia. Bueno, le agradecemos mucho y vamos además a reiterar sobre esta audiencia pública que puede ser presencial también en el caso de Mendoza, a quienes estamos más próximos, va a ser en
la nave universitaria el 17 de marzo, ¿sí? El 17 a partir de las 10, la dirección, si mal no recuerdo, es Massa 2. No, es el centro, se conoce y en esto podrían quizás revisar la publicación gráfica, es efectivamente usted dijo la nave cultural, es al lado de la nave cultural porque es un centro que está ajeno al predio de la Universidad Nacional de Cuyo, pero todo mendocino y mendocina lo conoce. Muy bien. Bueno. Y bueno, los invitamos a participar inscribiéndose en www.defensadelpublico.gov.ar, y los que no quieran hacer uso de la palabra pero les interese lo que allí se diga y demás, lo pueden seguir íntegramente la transmisión a través de la misma página de la Defensoría o el canal de YouTube de la Defensoría del Público. Así que todos de alguna manera u otra pueden enterarse de qué es lo que se está discutiendo, debatiendo. Exactamente. Que suelen ser posiciones muy interesantes. Sí, de hecho que las oyentes y los oyentes pueden de esta conversación enviar quejándose a la Defensoría del Público. Por ejemplo, por es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Bueno, muchas gracias, Gustavo Bulla. Gracias a ustedes, muy amables.